Congresista, ¿de qué va este proyecto presentado por ustedes para el control de precios? Bueno, en primera instancia no tengo información de que se haya presentado un proyecto para control de precios, o al Mm, menos no se ha tratado en el último pleno, y yo no sé qué colega lo ha presentado. En tal caso, lo que nosotros tenemos claro es de que de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a la ley, no se puede controlar precios. Sin ujú. embargo, nosotros sí estamos de acuerdo a la actual Constitución, por supuesto, no se puede hacer eso. Nosotros estamos planteando por eso que debe haber cambio en la Constitución política, de tal manera que en ciertas situaciones el Estado tiene que regular ciertos aspectos de la economía, sobre todo cuando se ven afectados la economía de la gente más humilde, la economía del pueblo. Entonces, nosotros sí tenemos claro eso, pero no tenía información de un proyecto en concreto que de repente algún colega lo ha presentado. A ver, la parlamentaria Francis Paredes ha presentado la iniciativa, no se ha visto todavía en el Pleno. Esto tiene que pasar por todo un proceso en el Congreso, pero ella ha sido la que ha presentado el proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado. El grupo parlamentario Partido Perú Libre, a iniciativa de la congresista Francis Jasmina Paredes Castro, con la facultad que establece el artículo 107 de la Constitución del Estado y conforme a lo dispuesto a los artículos 75 y 76 del Reglamento de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa, justamente una modificación a la Constitución, congresista. Sí, totalmente de acuerdo con ese proyecto que ha presentado. Nosotros, si bien es cierto, hemos dicho que una de nuestras prioridades es luchar por una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, y mientras esto simplemente hacer algunas modificaciones constitucionales como a los artículos del capítulo económico referido, artículos que no permiten cumplir al Estado peruano con algunas funciones que debería cumplir para con el pueblo. En este caso, como le vuelvo a repetir, hay ciertos sectores de la economía peruana que debería controlar el Estado. Tal es el caso, por ejemplo, tenemos el artículo 60, ¿no?, de la Constitución, que no le permite pues hacer actividad empresarial al propio Estado. Es algo Uh -huh. inaudito esto, salvo en casos, dice, de interés público y por ley, ¿no? Algo que no se ve en otras constituciones y que es necesario modificar esta Constitución. Igualmente las otras constituciones los otros artículos de la Constitución del 93, como es el artículo 62, que son los contratos ley, que no permiten renegociar, ¿no?, con las empresas, con las concesionarias, aún estas en este tiempo tengan mayor utilidad, han quedado pues con una estabilidad jurídica, una Uh estabilidad -huh. tributaria. Y a eso se refiere, imagino, el proyecto de la colega, que todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero va en consonancia pues de lo que nosotros planteamos, va en consonancia del programa de Perú Libre. Ya, usted todavía no revisa este proyecto, sin embargo, la bancada se ha pronunciado a favor del proyecto. O sea, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, totalmente de Ya, acuerdo, como le digo, porque está en ok. línea y en consonancia a lo que nosotros planteamos. Ya, ya. Y entonces, ¿cómo entendemos que desde el Ejecutivo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros y desde el presidente Castillo nos digan que no va a haber un control de precios? Si estamos hablando del mismo partido, ¿cómo lo toman ustedes? Bien, hagamos una diferencia A de ver. repente, o una precisión en este caso. O controlar los precios en todos los rubros definitivamente es algo que no estamos planteando. En este caso, ese proyecto legislativo de la colega Francis no está planteando precisamente en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Lo que está planteando es modificar algunos artículos para que el Estado pueda intervenir en algunos casos donde la economía del pueblo llano, de los de abajo, pues se ve comprometida en este caso. Entonces, Ujú. Eso es hagamos esa justamente lo que precisión. la población quiere entender. ¿En qué casos, entonces, para ustedes, el Estado o el gobierno tiene que controlar precios o tiene que involucrarse en este control de precios? ¿En qué casos? ¿En qué Un circunstancias? ejemplo sencillo es, por ejemplo, en el caso del gas, ¿no?
algo tan necesario para el pueblo peruano, de tal manera que los precios han subido de manera exorbitante estos últimos tiempos y aún dentro de la pandemia, y hay que ver que miles y miles de peruanos no tienen oportunidades, no tienen trabajo, no han recibido de parte del Estado Reactiva Perú, porque eso ha sido una repartija entre las más grandes empresas y no con el pueblo peruano. De tal manera, nosotros hemos planteado, y ese proyecto va en esa consonancia, cuando dice de que recuperemos, ¿no? El gas de camisea primero debe ser para los peruanos y luego debe ser para exportar. Y en este caso estamos totalmente de acuerdo de que se haga esa modificación para que este insumo tan vital, tan importante para el consumo peruano, tiene que estar pues manejado, en este caso, Claro, por parte pero del Estado, y el ajá, Estado tiene que darle prioridad al pueblo. pero sí estamos de acuerdo con que el hecho de que el gas peruano, llegue a la mayoría del país puede ayudar para que haya un control de precios natural del mercado, ¿no? Y no se tenga que intervenir. En realidad que el gobierno no tenga que intervenir en el precio, sino en la justamente producción de gas para peruanos. Correcto, hay una relación. Es una diferencia. Hay una relación directa, ¿no? Si el gas peruano estuviera o tuviera participación del gobierno, tendría una implicancia directa. En este caso, pues, está a merced de la ley del libre mercado. Y eso hace que los empresarios prefieran, ¿no? Vender, exportar nuestro gas, refinarlo, y que aquí vuelvan con precios exorbitantes comparados con otros países, ¿no? Entonces, no tiene una explicación, siendo el Perú el país productor, paguemos el balón de gas más caro de Latinoamérica, comparando también con otros países del mundo, y por eso es necesario, en este caso, la intervención del Estado, y de esta manera poder garantizar este derecho que debe tener todo peruano, y aún más, siendo los peruanos dueños de todos estos yacimientos de hidrocarburos. Ahora, en el artículo 62, que el proyecto de su colega, la congresista, dice que debería cambiar, los cambios serían los siguientes. Por ejemplo, la libertad de contratar, garantizar que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes en el tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de... Y eso es modificado de cualquier clase, y ahora se añade, siempre que no afecten el abastecimiento de productos y servicios necesarios para la atención de la demanda nacional y la balanza comercial, y que sean declarados previamente en emergencia por el Congreso a propuesta del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República es quien tendría que decirle al Congreso: este producto o este servicio tiene que ser declarado en emergencia para yo poder controlar el mercado o controlar precios. Bueno, definitivamente, Giovanna, como le digo, hay que estudiarlo a profundidad, el proyecto. Habría que preguntarle a la misma colega sobre este tema ya más concisos y precisos. Lo que sí le puedo hablar es de las líneas generales que nosotros hemos planteado en Perú Libre, y lo tenemos claro, que nuestro país necesita una nueva constitución a través de una asamblea constituyente elaborada por el pueblo. Y mientras tanto, mientras implementa esto, porque es un proceso, nosotros hay que hacer unas modificaciones constitucionales, algunos artículos, para dar una solución inmediata para el país, porque el país está viviendo las secuelas, las consecuencias de esta grave crisis causado por una cuestión sanitaria de la pandemia, y a raíz de esto también, ¿no? Necesitamos reactivar la economía. Hay entonces artículos de la Constitución que le atan de manos y pies al Estado, ¿no? Como el artículo 60, el artículo 62, que no permiten que cumpla su función que debería cumplir. Entonces, en ese marco sí estamos de acuerdo que hay que hacer estos cambios, pero sobre algunas precisiones ya propias, puntuales, habría que consultarla pues a la autora de este proyecto legislativo. Bien, y congresista, así como se está presentando esta iniciativa, que es una modificación de la Constitución, ¿podrían presentarse más modificaciones de parte de tanto su bancada como de otras bancadas que requieren y que dicen que tienen que haber cambios en la Constitución para no llegar a una asamblea constituyente? ¿Podría hacerse mediante estas modificaciones los cambios que ustedes y otras bancadas proponen? Sí,
porque el mandato del pueblo peruano que nos ha dado a Exitosa. nosotros que hemos recogido, es que no están de acuerdo con esta constitución. Lamentablemente la constitución del 93 es una constitución que no solamente desde el origen es espuria y legítima, porque fue implantado a través de un autogolpe, con un referéndum fraudulento, ¿no? O obra y gracia, en este caso, de Fujimori y Vladimiro Montesinos, sino que es una constitución que en casi 30 años de neoliberalismo no ha sido capaz de solucionar los grandes problemas en nuestro país. Por eso le pregunto, para no llegar a una asamblea constituyente, porque no hay consensos con respecto a la asamblea constituyente. Es un tema más bien que en este momento a nivel político está creando desunión y no unión, pero para no llegar a eso, ¿se podría hacer las modificaciones y los cambios a través de iniciativas y propuestas como esta? Habría que modificar, es posible, nosotros vamos a incidir por ese camino también, pero en el trasfondo, Giovanna, lo que el pueblo necesita, lo que el Perú necesita para salir del atraso, de la pobreza, de la desigualdad, es una nueva constitución política que sea elaborada por el pueblo, que sea discutida con profundidad en todos los ámbitos por los actores sociales de nuestro país, porque como le digo, la constitución del 93 se ha hecho pensando solamente en favorecer a un pequeño grupo de poder económico, ¿no? Que en estos últimos 30 años pues ha lucrado, y los resultados es que tenemos mayor pobreza, extrema pobreza, desigualdad, exclusión, y solamente un puñado, ¿no?, de grandes empresarios que se han enriquecido cada vez más y la gran mayoría se han empobrecido. Entonces, la Constitución inmediatamente necesita ser modificada para poner en acción algunos planes de parte del Estado. Sin embargo, a mediano plazo pues necesitamos implementar una nueva asamblea constituyente para tener una nueva constitución política plurinacional que pueda garantizarnos los plenos derechos a la educación, salud gratuita y de calidad para todos los peruanos. Sí, pero también ese es un tema que pone en peligro hasta el tema del voto de confianza que va a buscar el gabinete el 26 en el hemiciclo del Parlamento. Ustedes que están dentro de este trabajo en el Congreso, ¿sienten que van a poder llegar a los votos necesarios? Las otras bancadas de derecha tienen que entender que el pueblo peruano los ha elegido para trabajar en función a los intereses de la patria, del Perú, no de sus grupos, no de sus grupos políticos, de sus intereses particulares, de sus negocios. Por lo tanto, ellos tienen que dar la confianza, porque el gabinete recién se va a presentar, va a dar a conocer su plan de trabajo, ¿no?, que es lo que van a hacer. Entendemos su postura, pero su postura es desde su lugar, ¿no? Y usted, porque dice que tienen que darle la confianza, no se va a dar que le dé la confianza por eso. Por ese motivo no es que van a darle la confianza. Entonces hay que llegar a consensos, hay que llegar a concertaciones. Por eso le pregunto, ¿cuál es el ambiente que ustedes sienten en el Congreso? ¿Usted cree que le van a dar la confianza? Bueno, sí, tienen que darle la confianza. ¿Tienen qué? El pueblo, si no, los juzgará, porque el pueblo los está viendo. Pero sí, yendo a tu pregunta, Giovanna, es cierto, hasta ahora las bancadas de la derecha se han estado comportando de una manera antidemocrática, empezando desde el inicio, cuando tacharon nuestra lista a la mesa directiva, no nos dejaron participar, y ahora estos últimos días en el reparto de las comisiones ordinarias que se dan dentro del Congreso, vemos pues cómo en función a sus intereses, ¿no?, toda la bancada de derecha, que en el fondo todos ellos defienden este mismo modelo económico, excluyente, antipopular, se han unido en función a sus intereses de tal manera que no nos han dado espacio a nosotros, no nos han contado, y se han repartido todas las comisiones que ellos querían, y solamente pues han dejado las comisiones que no quieren presidirla. Entonces estamos viendo una actitud antidemocrática, una actitud que, sumando sus votos, ellos quieren aplicar una dictadura, ¿no?, de sus votos. Claro. Es cierto, legalmente. Pero tenemos que también tener en cuenta, congresista, que la falta de diálogo solamente se puede se puede luchar contra ella con diálogo, ¿no? O sea, si alguien no quiere dialogar, uno tiene que insistir en ese diálogo
para poder llegar a acuerdos, porque si uno se mantiene también alejado de esos que podrían ser enemigos, entonces ellos pueden concertar entre ellos. Y la idea es ganar y no perder, ¿no es cierto? Ganar espacio, me refiero. Ganar espacio y no perder espacio. De eso se trata un poco la política también.